necesario hacer mención a lo que nos dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou. Claramente, no fueron los mejores 5 años de nuestra vida. No fueron los mejores 5 años de nuestra vida. Hay más empleo y no lo dijeron, más de 100.000 puestos de trabajo más. Hay más salario real y no lo dijeron. No hubo ni reclamos al gobierno, ni propuestas del gobierno. No le hace bien a Delgado decir esas cosas. No le hace bien a Delgado decir esas cosas. Debemos proponer una sustitución gradual del aporte patronal por un impuesto a la renta de las empresas. Yo creo que la situación del país y la economía nacional no soporta o no es de imaginarse nuevos tributos. Trata de la necesidad de la reducción de la jornada laboral. Alguna vez, hace ya unos años, que escuché en acto del 1 de mayo donde se planteaba esto y se lo asociaba a productividad. El planteo de reducir la jornada estuvo en contra también en 1915 cuando se generó la ley de 8 horas. Nosotros estamos preocupados sobre el tiempo de trabajo. Para eso tenemos que no lesionar la productividad o no afectar la economía en su conjunto. No vemos con buenos ojos esta idea. No vemos con buenos ojos esta idea. Los países que compiten con nuestra producción trabajan la misma cantidad de horas que trabajamos nosotros. Buenas noches para todos, bienvenidos al debate, bienvenidos a todas las voces en este cierre de semana debatiendo, como nos gusta a nosotros. Hoy nuestro tema es el pulso del trabajo. Y a todo esto que veían en el informe se sumó hace un ratito nada más, hace algunas horas, declaraciones polémicas del expresidente de la República, José Mujica, cuestionando al PIT-CNT por estar los últimos 5 años con las guampas caídas. Esta fue la frase que dijo. Hay una respuesta del presidente de la Central Sindical que vamos a repasar en instantes. Hay temas polémicos sobre la mesa, la reducción de la jornada laboral, más impuestos a las empresas, así que se habrá para debatir. Rápidamente les presento a quienes nos acompañan en este debate, en este viernes. Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, de COFE, y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Bienvenido, Martín. Gracias. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay desde 2022, pero antes había tenido otro mandato entre 2017 y 2021. La gremial empresarial es la más antigua del país y tiene más de 15.000 socios. Bienvenido, Lestido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Richard Reed, histórico dirigente sindical, durante décadas estuvo al frente del gremio de trabajadores de la bebida, fue uno de los oradores del acto del 1 de mayo de 1983, donde se leyó la primera proclama sindical en 10 años, hoy lo repasábamos en Telenoche. Actualmente es asesor honorario del gobierno de Yamandú Orsi. Bienvenido, Reed. Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo Mieres, exministro de Trabajo durante el gobierno de Lacalle Pou, es presidente del Partido Independiente, por el que en anteriores periodos fue diputado y también senador. Bienvenido, Mieres. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. Sol Maneiro, diputada por el MPP de Montevideo, electa en las elecciones de octubre del año pasado, fue dirigente sindical en el gremio de empleados del comercio en FUESI e integró el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Actualmente en el Parlamento integra la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pedro Gisdonian, diputado por Montevideo, por el Partido Nacional, por la lista 404, fue electo legislador titular por primera vez en las elecciones de 2019 y el año pasado renovó su banca hasta 2030. Integra la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Antes de comenzar el debate, les propongo repasar lo que les decía, la respuesta del presidente del PIT-CNT hace instantes a José Mujica a través de su cuenta de Twitter. Decía Marcelo Abdala en su cuenta de ex, en realidad, todavía me cuesta con el tema de Twitter. Lamento los dichos de Mujica, la vida habla por sí misma. Desde 2020, varios paros generales, movilizaciones permanentes de distintos tipos y ni que hablar que 2 plebiscitos contra leyes antipopulares. Dicho esto, nada va a distraernos de los planteos hechos el 1 de mayo. Esto a raíz de lo que les decía, de las declaraciones de José Mujica en las últimas horas sobre la central sindical. Pereira, quiero arrancar con usted. ¿Es más fácil o más complejo cuando hay un gobierno amigo, como se dice? No, primero que nada, con las declaraciones, rechazarlas. No es así, hubo entre 5 y 6 paros generales en el último periodo, sindicatos movilizados constantemente, bueno, COFE movilizado constantemente, ocupamos organismos públicos, hicimos todas las herramientas que tenemos a la mano para realizarla, por eso no compartimos las palabras de Mujica.
Y lo que tiene que haber, no es más fácil ni más difícil, sino que tiene que haber, y hay un relacionamiento y una apertura de este nuevo gobierno hacia el movimiento sindical. Recuperamos la cadena del 1 de mayo, que el anterior gobierno nos había negado, se abrió el diálogo social, como se había prometido en la campaña, y venimos dialogando con las autoridades de cara a lo que son los consejos salarios en el sector privado y lo que es el presupuesto nacional que rige para los 5 años el destino del país. Reed, como histórico dirigente, ¿cómo ve este asunto que quedó planteado en la tarde de hoy, ¿no? Con estos dichos del expresidente Mujica, que en definitiva lo que plantea también es esto, ¿no? De cuán cómodo o poco cómodo queda tener un gobierno amigo. Yo me siento representado con el comentario de Marcelo. Creo que son comentarios, es legítimo que cada uno opine como le parezca y desde la visión que quiera. Creo que lo importante acá es, y esa similitud no es un gobierno amigo, los programas tienen una similitud. Como las cámaras empresariales se pueden identificar con el programa de los partidos tradicionales, y es totalmente legítimo. A la prueba está que luego muchos ministros o las bancadas provienen gente de distintos sectores. El movimiento sindical alimenta la bancada y el ejecutivo de un gobierno del frente y también los sectores empresariales, las cámaras, así fue toda la vida. Y me parece totalmente legítimo que sea así, porque las ideas hay que respetarlas. Creo que el Uruguay va a transitar tiene que transitar hacia un país de diálogo, de confrontación de ideas y de llegar a puntos de acuerdo. Creo que nos merecemos por lo menos darnos las instancias de sentarnos a conversar sobre todos estos temas que están planteados. Mieres, ¿usted cuando estuvo en el ministerio sintió a los gremios y al PIT-CNT de guampas caídas? No, para nada. A ver, solo un ejemplo. A 10 días o 12 de que se declarara la pandemia, nos hicieron un caceroleo. En plena situación, yo le dije a Fernando Pereira, que en ese entonces era presidente del PIT-CNT, curiosamente ahora es presidente del Frente Amplio, o sea que ese vínculo es más que obvio, más que evidente entre el movimiento sindical y el Frente Amplio. Le dije, mirá que la gente no estaba para caceroleo, el caceroleo era contra las dictaduras. Bueno, así arrancó la relación, más allá de que, le consta a Martín, tuvimos siempre un diálogo abierto con el gobierno de una manera permanente. Yo, la verdad, tuvimos 3 rondas salariales, 3 rondas de consejo de salarios, firmamos un acuerdo en los primeros días, porque con la pandemia iba a haber caída del salario real, y el PIT-CNT firmó la caída del salario real, aceptó. El 7 de julio del 20 firmado en el acta del Consejo Superior Tripartito que había que preservar el empleo y que por lo tanto había que aceptar una caída del salario real que por otra parte cayó en el mundo entero, o sea, no fue un tema uruguayo, ¿no es cierto? Bien. Pedro, ¿cómo ves este asunto? Bueno, a ver, me parece que es un nuevo capítulo de Mujica poniendo este escenario de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Fue tan evidente en el planteo de ayer de la central sindical, el total, ese relacionamiento casi carnal que tiene con el Frente Amplio de seguirlo en casi todo, que tenía que salir alguien a romper con esa dulzura, ¿no? Me parece que fue una situación bastante, creo que triste, porque el gobierno anterior se le puede achacar mucho, pero como decía Pablo, nosotros en la Comisión de Legislación del Trabajo recibimos también a todas las delegaciones y nunca hubo nadie que diga desde el Ministerio no nos tuvimos diálogo, no nos atienden, no nos hablan. Todo lo contrario, creo que acá lo que hay sí es un juego de oposición y oficialismo al mismo tiempo que lleva a eso, ¿no? A por un lado tener relaciones carnales y después jugar un poco a los novios del liceo, que me mando notitas, que digo cosas que no se entienden. Me pide la palabra Richard. Me causa gracia. Y Martín. A ver, Las relaciones carnales del 90 al 2004 hasta el 2005 no hubo consejo de salario, rebaja salarial, pérdida de puesto de trabajo. A partir del 2005, consejo de salario, crecimiento salarial. ¿Para dónde va a estar la hinchada? O sea, el crecimiento salarial fue en este último periodo. ¿Para dónde? A pesar de la pandemia. No sabés de qué está hablando. Y los 2005 consejos de en adelante salario el crecimiento fue permanente. Frente Amplio. 2005 en adelante el crecimiento fue permanente. Con el gobierno blanco del 90, el último nos quitaron los Frente consejos de Amplio, salario. 60.000 puestos de trabajo perdieron. ¿Tenés el presupuesto? ¿Puedo hablar? No, del 90 para adelante congelaron los salarios. No hubo consejo de salario. Pérdida de puesto de trabajo. La gente vino, pero años a partir del 2005. Creció el salario, el reconocimiento a las funcionarias públicas, a los domésticos y a los rurales.
A ver, ¿de qué lado va a estar la hinchada? Y va a estar donde No, tuviste crecimiento. No es Richard, así. pero del Sí, 20 en adelante... ¿Cómo? Del 20 en adelante... Pero no, cuando habla de carnales, Está vos te bien, vos sumás con hablas él. del 2005 al 2015. Perdiste hasta el perfil, ya te sumas con él. Bueno, mirá, No, eso es así. estoy Del hablando 90 al 2005, al contrario. la caída del salario real y de los puestos de trabajo fue... Pero además no tengo ni la instancia de negociar. No me pero las sumes tienen con las nadie, relaciones, ¿cuál es el como yo problema? no te sumo a vos No, con no, nadie. no, te estoy diciendo. Pero lo que te sumaste. digo es que del periodo del 20 al 25 no puedes decir eso. A ver, yo hablé de 20, Estoy hablando 25, del estoy hablando 20, del 25. 90 al Yo hablé lo que 2005. vos querés, yo hablé lo último, Eso es un no. hecho real, Está, ok. tangible, se ven los Yo de números. eso Bien, quedó claro. no me Dame un meto. segundo, así terminamos la ronda. Sol. Bueno, yo creo que Y volvemos. Pepe es un referente nacional y mundial. De las características que él tiene es decir las cosas sin filtro. Él dice lo que piensa. Por eso sabemos mucho que lo queremos tanto a Pepe. Y bueno, no estoy de acuerdo en esta ocasión de los dichos que dijo, porque en realidad estar de acuerdo sería estar en contra. Yo en el periodo pasado estuve en el movimiento sindical y creo que hubo cierta movilización, pero bueno, es Pepe siendo Pepe. Bien. Lestido, tengo ahora para pedir un informe sobre las cifras. En definitiva, los números dicen que no mienten, para ver cuánto fueron las medidas y los paros que hubo en los últimos 20 años, periodos de gobierno. Pero Lestido, quiero cerrar la ronda con usted antes. Sí, la verdad que no llevo cuenta de cuáles fueron los problemas o no. Sé que hubieron problemas en el periodo pasado. Yo lo que trato de ver es, primero, no meterme en tiendas ajenas que no me corresponden para nada, por respeto a los propios temas de las tiendas ajenas. Y segundo, digo, yo creo que mirarlo en eso es entrar en algo que no aporta nada, no aporta absolutamente nada y no conduce a nada. Creo que tenemos que mirar y discutir otras cosas más importantes, que si se hicieron más huelgas o menos huelgas, o más líos o más líos. Y tampoco, digo, no comparto esa posición de gobiernos amigos o no. Yo personalmente sí, tengo una ideología más pegada a lo que fue el gobierno pasado, sin duda, pero mi misión como presidente de la Cámara es trabajar con todos los gobiernos, mirar para adelante para el país, y ese es mi cometido, y en eso estoy enfocado. Bien, vamos a ir ahora también a algunas medidas que están por lo menos sobre la mesa vinculadas al sector empresarial. Pero antes vamos a repasar cómo fueron las medidas sindicales en los últimos periodos de gobierno. El gobierno de Luis Lacalle Pou tuvo su punto de máxima conflictividad laboral en 2023. Muestra de eso es que ese año concentró 5 de los 15 paros generales o parciales que tuvieron lugar en su gobierno. En 2023, además, se registró la cifra más alta de conflictividad laboral en 20 años, según los registros del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Si se comparan estos datos con la anterior administración del Frente Amplio que encabezó Tabaré Vázquez entre 2015 y 2020, en ese periodo hubo 26 paros generales, por lo que fue, además, la gestión de la coalición de izquierda que registró mayores índices de conflictividad. A diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Lacalle Pou, que tuvo su pico de mayor conflictividad laboral promediando la gestión, la última administración de Vázquez la registró al inicio, en el año 2015. Y si se analiza el último año de los pasados gobiernos, 2024 en el caso de Lacalle Pou y 2019 en el caso de Vázquez, el último tramo de la anterior administración del Frente Amplio, registró un mayor número de conflictos, 110 contra 107. Bueno, así están los números, ¿no? Después cada uno le da la interpretación que quiera, como suele suceder. Martín. Sí, a ver, acá no hay, Richard lo explicaba bien, muchas veces los empresarios van con el Partido Nacional, muchas veces dirigentes del movimiento sindical van al Frente Amplio, hay dirigentes de todos los partidos dentro del movimiento sindical, y cuando vamos a las relaciones carnales, que no es entrar en ese debate porque creo que es ir al barro con el debate, la candidata a vicepresidenta fue dirigente sindical, entonces podríamos decir que el Partido Nacional también tiene su relación carnal con el movimiento sindical, pero no es ese el debate. Nunca, no es eso. Entonces discutamos, en el acto del PCNT estaba el presidente de la República, la oposición, las cámaras empresariales, políticos de todos los partidos. Eso es lo que tenemos que mostrar del Uruguay. Que podemos dialogar. Como decía Pablo, se dialogó en el gobierno, pero no llegábamos a acuerdo, perdimos salario. Tenemos la discusión que los promedios te dan que creció el salario, como bien lo vende Pablo, pero cuando vas a analizar el caso a caso, hay pérdida salarial. Bien, está claro eso, creo que... Yo creo que a mí me gustaría decir algo, porque yo creo que tuvimos un muy buen diálogo durante el gobierno anterior, un muy buen diálogo.
con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT. Tuvimos 3 rondas salariales, por supuesto que hubo conflictividad, que además es lógico porque la sociedad tiene por definición diferencias y eso significa conflicto, pero yo siempre dije desde que empezó mi gestión hasta que terminó, cuanto más diferencias, más diálogo, y cumplimos con eso. Cuanto más diferencias, más diálogo. Y obviamente tuvimos esas diferencias, en el 23 además se conjuga, por un lado, que fue la reforma de la Seguridad Social y la nueva ronda de Consejo de Salarios. Entonces ahí se conjugó un momento más de pico de conflictividad. En el planteo que no hubo pérdida salarial, es discutible. En los promedios no hubo pérdida. En eso estamos todos de acuerdo y decimos que esté mintiendo. Pero la caída del salario... Cuando vas a analizar, hubo pérdida salarial. Sí, Martín, pero la caída del salario real ocurrió en el 20. Sí, no, pero no hablemos de la pandemia. Saquemos la pandemia. Todos. Y después empezó un proceso de recuperación que terminó con un salario real por encima del 2019. Se vende por parte de la coalición de que nadie perdió salario y la realidad en la calle, la realidad en el supermercado y la realidad en la heladera de la gente es otra a la que si quiere Bien, no quiero ir para atrás, quiero ir para lo que está planteado. Y no estoy poniendo ahora, que mientan, no digo que mientan, pero manejan los promedios. Pero pasa que es una discusión que ya tuvieron en campaña electoral además. Quiero centrarme ahora en lo que está puesto sobre la mesa porque además creo que es bien importante y es bien polémico. Ayer, por ejemplo, en el acto se planteó la reducción de la jornada laboral, que quiero ir a eso, pero antes algo que surgió, que está en un documento, porque el PIT-CNT tiene ahora elecciones y va a votar su nueva plataforma reivindicativa, que es más impuestos, ¿no? Más impuestos a las empresas. Hay un representante acá, quiero consultarle qué opina sobre este punto. Es cambiar los y después impuestos, amplio. Sí, no es tan así, Martín. Creo que no es tan así. No, creo que no es tan así. No es un cambio, no es un balance. Te bajo acá y te subo acá. No es tan así. Porque es verdad que la propuesta es bajar los aportes patronales, pero en definitiva lo otro estás haciendo un aumento de impuestos. Eso no hay duda de eso. Hay que analizarlo, yo te soy franco que no lo he analizado, esto fue ayer, tenemos que hablarlo con los equipos técnicos, pero en principio esto daría... tengo varias preguntas, dudas que tengo, que me surgen. Primero... los aportes patronales van directamente al BPS, lo otro son impuestos que van a rentas generales. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Dónde van a ir los fondos si vos le estás sacando al BPS hoy que está con problemas? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Estas preguntas que yo te estoy haciendo me las estoy haciendo a mí mismo, o sea que no las tengo claras, pero por eso te digo, y creo que en definitiva es un aumento de impuestos. El tema de las discusiones, de los discursos de ayer, yo creo que cada uno tiene la razón y exponer lo que quiera en su momento, y es lógico y es legítimo, lo comparto. Lo único que me da pena, que siento, es que no hay un discurso de unidad. En ningún momento estamos hablando de decir, el país tiene que... No me invitan. Ya ves que yo ayer en el discurso lo que siento, que como empresario no estoy invitado por la central sindical a buscar soluciones para trabajar juntos en el país. Eso es lo que me duele. Después, si uno tiene razón o no, si bajan, eso es. Y no has escuchado, y decime la verdad, si has escuchado de alguna cámara empresarial que no haya hecho una propuesta de trabajar en conjunto, de unidad. Entonces, tienen todo el derecho de presentar las reivindicaciones que entiendan, y no te voy a decir que las comparto, pero las entiendo. Pero yo estoy mirando para un país para adelante. Y eso es lo que me duele. No hubo una sola señal de decir trabajemos juntos por un país, por el país que todos queremos. Me piden la palabra a varios, pero por alusión voy a Martín, después voy a Richard. No, corto. Hay propuestas para trabajar con los empresarios, capaz que nos estamos centrando en las cosas que generan mayor polémica, en lo que es la discusión de todo lo que es la industria, y se le ha planteado a las cámaras y a la Confederación Empresarial, y en principio vieron con buenos ojos trabajar tripartitamente a ver dónde va el Uruguay. Ya no estamos en Uruguay de las chimeneas, hay que pensar, y en esto el PIT-CNT quiere trabajar con los empresarios, con el gobierno, mirando a 5 o 10 años, ¿qué va a pasar? Nadie sabe hoy claramente qué va a pasar con el mundo en 5 años, qué pasa con el trabajo, con la inteligencia artificial. Todo eso hay que discutirlo en conjunto, y creo que más allá a veces de lo que se pueda dar la discusión a la hora de sentarnos, hay puertas abiertas de ambos lados. Bien. Richard. Yo rescato de los discursos de ayer el discurso de Juan Castillo. Creo que el discurso del ministro de Trabajo tiene un contenido al cual yo adhiero en muchas de las cosas que se dicen,
y deja las puertas abiertas para sentarse a conversar. Lo peor que nos puede pasar como país es no sentarnos a negociar. Después, totalmente legítimo que cada uno opine A, B o Z. Eso son las reglas de juego. Nadie dice acuerden. El acuerden es veremos. Pero no sentarse a conversar, a escuchar los argumentos. Ayer Juan planteaba el tema de la productividad. Un país como el nuestro, que no tenga en la tapa del libro la discusión de productividad, nos quita espalda. Yo vengo bregando, del 2009 nosotros tenemos firmada la productividad en el gremio de la bebida. Que no discutamos el tema de la capacitación. Hace un rato hablábamos aquí, ¿hacia dónde va el mundo del trabajo? Es una incertidumbre. Quita puestos, pone puestos, la inteligencia artificial. En el Uruguay nuestro se pierde puesto de trabajo. Sí. El trabajo repetitivo, los servicios. Por lo tanto, no capacitar significa quedarnos al costado del camino. Después dice, está todo bien, Richard, pero yo tengo una empresa con 20 trabajadores, capacito a los 20, se capacitan, después viene la multinacional y se los lleva. Entonces tiene que haber por parte del gobierno gestos de créditos fiscales o lo que sea para incentivar y motivar. Son temas y está el de reducción de jornada laboral. Nosotros la tenemos del 2006. Sí. Es un gremio que tiene de 8, pasó a 6. Con productividad al lado y con un trabajo permanente de seguimiento. ¿Es posible en todos lados? No sé si es posible en todos lados. Pero por lo menos sentémonos y ver si es productivo, porque eso es ganar, ganar. Bien. Por lo tanto, yo creo que dame un segundo. Las mesas de diálogo tienen que estar y tienen que ir todos a discutir. Así estén en la antípoda, no importa. Lo peor que nos puede pasar es no tener una instancia de conversación. Vamos a ir después a profundizar en esto de la reducción de la jornada laboral, pero te quiero decir, porque me pasó ayer escuchando al ministro que me parecieron expresiones de deseo muy buenas. El punto es que faltó por ahí una hoja de ruta para una, ¿no? Eso fue lo que sentí cuando escuché la cadena. ¿Cómo se va a hacer alguna de estas cosas que están muy bien? Yo creo que el Consejo Superior del Tripartito va a tomar rienda en el asunto. Bien. A mí lo que me preocupó realmente es que por un lado se señaló que el país tiene problemas de competitividad, lo dijeron en el discurso, incluso se usó el ejemplo de Yasaki, que se fue porque encontró que había costos más altos acá y que no podía competir con otros lugares, y sin embargo luego terminan con un planteo de aumento de impuestos. Entonces, ¿cómo vas a conseguir aumentar la inversión y el crecimiento de la economía si simultáneamente, por otro lado, lo que está generando es un problema de peor competitividad? Porque en definitiva, más impuestos y en ese sentido comparto lo que dijo el presidente Orsi, cuando le preguntan, dice, este país no tolera más impuestos. Y es verdad. Y entonces, lo que se planteó ayer dejó, como decía bien Julio, la enorme duda de qué significa eso de gravar a los más ricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sale la cuenta al final, no? Vamos al sector político, Sol. Yo quiero destacar en realidad del acto de ayer, un acto que fue con una participación masiva, un acto muy grande. Quiero destacar la presencia de la primer línea de gobierno, el presidente de la República, la vicepresidenta, ministros, ministras, diputados, senadores, en ese acto. Me parece que eso es una señal que tiene este gobierno de escuchar de primera mano y también hacerle frente a las reivindicaciones que tiene el movimiento sindical en estos 60 días de gobierno que lleva el gobierno actual. La hoja de ruta de este gobierno es el programa del Frente Amplio, y en el programa del Frente Amplio, incluso en el debate presidencial y en las promesas de campaña, no estaba ni una reforma tributaria, ni un aumento ni ingreso de nuevos impuestos. Entonces yo creo que es un poco por ahí las declaraciones de Orsi, aunque me parece válido que el movimiento sindical haga sus reivindicaciones, que bueno, salta esa ahora en este momento, pero bueno, hubieron muchas más que coinciden con el programa de gobierno, los temas en primera infancia, cuidado, seguridad social, que concuerdan con el programa del Frente Amplio, y eso vamos a trabajar en este periodo de aquí en más. Claro, ya voy contigo, Pedro, pero creo que se pone esto también sobre la mesa porque el PIT-CNT de alguna manera, y quiero ir contigo, Martín, en la plataforma reivindicativa que va a poner a consideración y a votación, tiene, ¿no?, un planteo del gobierno de una reestructura de impuestos. Claro, acá no son un impuesto. Yo entiendo el juego y el debate y en la dialéctica que quieren poner nuevos impuestos, tipo a Sustavieja que se pone arriba de la mesa. Pero es discutirlo. Comparto las palabras que dijo acá Gestillo. Hay que estudiarlo y tengo dudas, pero eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros planteamos el titular en el 1 de mayo, nadie vino, me pasan la propuesta a ver cómo es para discutirla. Acá va a favorecer a muchos de los pequeños empresarios que en realidad se tributa
por personas hoy, y capaz que una empresa, lo hablábamos acá afuera, hoy en lo agrícola, hoy se maneja con drones, el tractor vía GPS, se perdieron puestos de trabajo ahí. Y tributa lo mismo el pequeño almacenero que tiene 5 empleados que el que gana millones de dólares poniendo una sola persona que le maneje el dron. En esa situación absurda se plantea, pero ¿a dónde va la plata? ¿Cómo se hace? Si va al PBS, rentas generales. Todo eso es parte de la discusión. Vamos a un diálogo social que el movimiento sindical apoyó en su participación, sí, y ahí lo discutiremos. Van a estar presentes los empresarios, los partidos políticos de todas las tiendas. Entonces, escuchemos la propuesta antes de salir disparado porque la planteó el PIT-CNT. Esto es lo que planteo en la lógica que tenemos que salir de la lógica hinchada de que, bueno, si lo planteó el PIT-CNT está mal, si lo planteó el gobierno está mal o si lo plantea la oposición está mal. Denos 10 minutos de sentarnos a escuchar. Vamos a ir todos al diálogo. Escuchemos. Todos tienen los teléfonos, acá todos lo tenemos teléfono, todos. Es levantar un teléfono y plantear, che, ¿nos podemos juntar para que nos expliquen esto? Es esa la situación que hay que ir y no ponerse en contra de una. Pedro. Bueno, la verdad que yo celebro este cambio de actitud. Nosotros tuvimos una reforma de la seguridad social donde en la primera instancia se retiraron, no dieron ninguna propuesta. Tuvimos la instancia en el Parlamento donde yo en principio pensé que de manera mezquina el Frente Amplio no ofrecía ninguna alternativa y en realidad vemos que es esto, ¿no? O sea, es imposible que se pongan de acuerdo con una salida única. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, Castillo dice algo, Dona dice otro. Entonces, es como varios oficialismos al mismo tiempo diciendo distintas cosas. Yo lo que sentí, en realidad, era como ver la primera página de un diario. O sea, eran todos titulares. O sea, arrancamos este gobierno con la jornada laboral, seguimos con el tema de las ocupaciones, ahora tiran esta ayer, que no es ninguna asusta vieja. El que dijo que este país no aguanta más impuestos fue el presidente. O sea, el mismo presidente de la República fue el que entendió que esto que estaban proponiendo era un nuevo impuesto. Entonces, sabemos las distintas inquietudes, sabemos la necesidad de quedar bien con la barra, pero me parece que cuando uno tira estas cosas, no puede ser que después salga el presidente del PIT-CNT, por ejemplo, en una entrevista a decir que esto hay que estudiarlo, que no se sabe cuál es el impacto, cuántas serían las personas que van. Es una forma de poner el tema arriba de la mesa. Y es lo que pasa cuando gobierna el Frente Amplio. Suben los impuestos, se tira un tema arriba de la mesa y cuesta mucho resolver. Pero con la coalición pasaba lo mismo. Nosotros hicimos la reforma, no dijimos. Miere decía algo, el Partido Nacional decía otra cosa. Pero nos poníamos de acuerdo y votamos. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo ustedes. Quiero ir contigo por lo que planteaba Pedro de varios oficialismos también. Sí, y ya voy no entiendo por qué dice varios oficialismos. Esto es un planteo del PIT-CNT, no es un planteo del Frente Amplio. Hay una contestación clara del presidente Orsi que se alinea a lo que es el programa de gobierno y una aclaración que no fue una reforma de la seguridad social la que hicieron, sino fue una reforma de las jubilaciones y las pensiones, que es muy diferente a una reforma de la seguridad social integral, que es lo que estaríamos necesitando, y por eso se llama al diálogo social en este periodo. Pero ahí hubo diálogo absoluto, es decir, no llegamos a acuerdo, pero nosotros convocamos a una comisión de expertos donde había gente del PIT-CNT, del Frente Amplio había 3 en 15, había gente del gobierno, de todos los partidos, lamentablemente del sector empresarial, del sector de jubilados, y lamentablemente nosotros sentimos que no hubo un aporte, una posibilidad de diálogo real. Bien. Lo planteamos después también, cuando terminó la comisión de expertos, el presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio a presentarle el anteproyecto para que hicieran un aporte y tampoco hubo. O sea, a veces para bailar se necesitan dos, como se dice, ¿no? Y lamentablemente cuando estuvo el Frente en la oposición, no hubo. ¿Vos crees que hay posibilidades de modificar impuestos? Sí, a mí no me atan prendas, doy mi opinión. A ver. El mundo laboral, el mundo cambió, hay actores nuevos que han sustituido trabajadores, pero a montones. Uno va por el peaje y ya no hay gente prácticamente. El chip que tenés en el parabrisas te resuelve que a fin de mes te descuentan la tarjeta. Ahí se perdieron 20, 30, 40, 50 puestos de trabajo. Por tanto, también el Estado se privó de recaudar algún impuesto, si hay IRPF o lo que sea. Ahora, el software, la inteligencia artificial, la robótica, ¿va a quedar impune de todo esto? Yo creo que hay que revisar, no digo que hay que ponerle impuestos, hay que revisar. Los impuestos no pueden ser una cosa absoluta, ni puede ser tampoco en estado permanente. Yo creo que hay que revisar.
hay un actor nuevo que es la informática, el software, la inteligencia artificial, que viene a desplazar, pero cientos de puestos de trabajo. Señores, el Estado necesita dinero para poder cumplir con sus obligaciones. ¿De dónde sale? Entonces, por lo tanto, creo que no me niego a revisar. Después llegarán sí o no. Pero eso de que impuestos sí, impuestos no me ato a eso. Hasta ahora, desde la primera revolución industrial en adelante, cada salto tecnológico se pronosticaba, por un lado, el fin del trabajo y la realidad demostraba otra cosa, que lo que había era más trabajo, pero sí, lo que comparto, Richard, contigo, es que lo que cambian son los roles laborales y hay mucha gente que se queda por el camino, eso sí. Y hay se necesita otro tipo de capacitación. Entonces ahí vamos a lo que tú también reclamas, que es tenemos que tener un sistema de capacitación laboral y de reciclaje laboral lo más dinámico posible, porque la dinámica del cambio del trabajo es también cada vez más veloz. Pablo, a ver si está de acuerdo conmigo. Y tendría que haber una dirección directiva desde el poder político hacia dónde va el Uruguay productivo. Totalmente. Los botijas de 18 o 20 años no saben para dónde agarrar. Sí, por lo tanto, agarran para una profesión que cuando la terminan, la inteligencia artificial se la volvió. Y si me permitís, el sistema educativo tendría que tener mucho más vínculo con la estructura laboral del que tiene. Está clarísimo. Siempre terminamos hablando de educación porque en el fondo estamos educando a la gente para que salga al mundo laboral que tenemos hoy. Pero, por ejemplo, acá hay de distintos ámbitos. Yo me pregunto, ¿sabemos hoy en este Uruguay cuánta gente desde acá labura para el exterior y cobra de empresas que vienen del exterior? No pasa por el tema impositivo. ¿Lo tenemos claro? No. Bueno, son muchos, son cada vez van a ser más. Entonces ahí claramente hay mucho margen para discutir, ¿no? Hay que revisarlo por eso. Sin duda. Les digo cómo ve este tema también. Nos metimos un poquito en el futuro. Sí, bueno, y el problema es que lo que no sabemos bien es cuál es el futuro. Claro. Ese es el problema. Nosotros hoy estamos parados en el 2025. La pregunta es cuál va a ser el trabajo o qué tipo de trabajo vamos a tener en el 2030. No 30 porque es muy cerca, pero en el 2050. Entonces, ¿vamos a seguir con estos mismos trabajos? ¿Vamos a seguir atados a lo que estamos, a la rigidez que tenemos hoy? Yo creo que, como bien dice Richard y lo dijo Pablo recién ahora, yo creo que más en el futuro, más que atender los puestos de trabajo, nos vamos a tener que concentrar más en los trabajadores, en poder capacitarlos, en adaptarlos a los trabajos que no sabemos cuáles son, ni cuáles van a ser, ni qué formas de trabajo, qué tipo de trabajo vamos a tener. Entonces yo creo que ahí es donde hay que atar el tema. Una cosa que me quedé, perdón, porque me quedé en el pasado. Breve que tengo que hacer una tanda, pero... No, simplemente, coincido con Richard y Martín en dos cosas. Yo cuando dije lo que dije es que, por ejemplo, el discurso que vos ves, la sensación que te da, no repite lo que se dice, pero la sensación que te da es que no hay como una invitación a pensar o a trabajar en conjunto. Eso es lo que pienso. Pero tengo que ser honesto y tengo que ser honesto conmigo mismo y con ustedes. Yo tengo una excelente relación con el PIT-CNT y nos hemos sentado en varias oportunidades para tratar temas que muchas veces no toman estado público. Y esas reuniones nos permiten dialogar y construir muchas cosas. Es verdad, y lo tengo que reconocer. Bien. Lo que a veces veo que en el discurso, viste, y creo que ahí es donde tenemos ¿Es un discurso para la tribuna, quizás? Bueno, ¿siente? si fuera eso, creo que tenemos mayor responsabilidad todos en eso, porque nosotros estamos transmitiendo una cosa que afecta a muchos. Bien, vamos a hacer foco en eso al regreso de esta breve tanda y también en la reducción de la jornada laboral. Lo ponía Richard sobre la mesa, también se viene la próxima ronda de Consejo de Salario. Hay mucho todavía para debatir. Breve tanda y ya seguimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en todas las voces, surgió en la tanda un debate muy lindo, lo vamos a poner al aire ahora, pero vamos a arrancar por la reducción de la jornada laboral en este segundo tramo, porque fue un tema que estuvo planteado ayer en el acto del PIT-CNT. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo su clásico "hay que analizar". El ministro de Trabajo dijo que podía ser un tema que se incluya en el ámbito tripartito de negociación. ¿Cómo lo ves, Richard? Vos planteaste que en la bebida fue posible. Tiene algunas características también la bebida. ¿Vos creés que se puede extender, que se puede llegar a esas 40 horas que tienen muchos países del exterior? Lo primero es que creo que el mundo va a una discusión de esa característica. O es la renta universal que plantea Elon Musk, o es la reducción de jornada laboral. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo se va achicando.
seguimos 107.000 millones y yo creo que ni el propio capital se va a dar el lujo de tener 2.000 millones de personas desocupadas, porque se crea una economía paralela. Creo que con total legitimidad puede haber a favor y en contra de opinar. Lo que creo que sí debe haber es sentarse a conversar. Hay lugares que seguramente lo pueden resolver en tripartito. Yo prefiero que sea por negociación y no por la ley, por una ley como en el 15. Que de un viernes al lunes te digan esto. Hay antecedentes, Chile, te termino, Chile hay antecedentes. Nosotros participamos hace un par de años en un debate acá en el Parlamento, fui invitado junto con otros compañeros. En Chile lo lograron con un 78% de aprobación en la Cámara. ¿Cómo lo hacen? A 5 años, gradual. Las empresas se van adecuando, hay un tema tributario al lado. No sé si es esa la fórmula. Lo que sí creo es que hay que sentarse a conversar. Si es posible o no, la reducción de jornada laboral. ¿Y tiene que estar o no atado a productividad? Puede estar o no. Nosotros lo tenemos atado a productividad, no. Nosotros tenemos, los resultados fueron más productivos. O sea, se demostró. Creo que la productividad es algo ganar-ganar. Es más inmaculada, para mi punto de vista, y se debe discutir por sí sola. ¿Qué opina un exministro de Trabajo? Nosotros tenemos un problema de que hay que crecer a mayor velocidad. El crecimiento económico a mayor velocidad implica necesariamente una mejora de competitividad y de productividad. En el marco de una mejora de productividad, ahí sí, yo creo que es un requisito, se puede negociar la posibilidad de una reducción de horas de trabajo. Y eso necesariamente se define a nivel, por lo menos de sector de actividad, sino de empresa. Porque es muy diferente la realidad... De empresa, Pablo. De empresa probablemente, de claro. Empresa. Porque la productividad en cada empresa tiene sus características. Claro. Entonces hay que negociarla entre el sindicato y la empresa, lograr acuerdos y con eso se logra ir bajando el tiempo de trabajo. De otra manera, el problema es que nos vamos a aumentar el costo de producción, vamos a perder más competitividad todavía de la que tenemos y no vamos a poder crecer. Ese es el problema. ¿Cómo se ve desde el sector político? Pedro, arranco contigo. No, a ver, yo comparto en que no se puede generalizar. Un poco lo que venía diciendo en relación a que se tira el tema, pero en realidad no se está innovando. Hoy en día ya existe la posibilidad de bajar la jornada laboral. La bebida es un ejemplo, la construcción también. A ver, cuando se llega a determinados acuerdos, y obviamente no afecta la competitividad y la productividad, pero no desde el lugar de decir, hay unos que están a favor y otros que están en contra. Nosotros estamos a favor del empleo. O sea, a veces también es importante tener en cuenta ese factor, porque si vos obligás a una empresa puntual, como decían ellos, yo estoy de acuerdo que ese tipo de acercamiento, de acuerdo, tiene que ser por empresa, a ir con una medida que va contra justamente lo que es la viabilidad de la misma. Lo que estás haciendo en realidad no es beneficiando al trabajador, sino perjudicándolo porque sacar sin trabajo. Entonces, a partir de ese diálogo, que es importante que existe, que esté, que como decía Richard, hubo experiencia en Chile, en España, el de Chile lo armamos nosotros, estuvimos juntos, compartimos panel, nosotros el diálogo lo tenemos, pero me parece que es bien importante eso, ¿no? Propuestas justas y posibles. Sol. Yo creo que los cambios en el mundo del trabajo obligan a ir a un proceso de discusión, de intercambio y de negociación para disminuir la jornada laboral. Eso tiene que ir acompañado con la formación constante, con la reconversión, porque también el cambio en el mundo del trabajo hace que la formación tenga que ser permanente y además con la no pérdida salarial, ¿no? Porque si no genera el efecto contrario. Vos reducís la jornada a 6 horas y trabajan 12 horas o 18. Entonces, todo tiene que ir acompasado en un proceso y generar el equilibrio para que la productividad no se vea afectada. Ya hay estudios y hay otros países antecedentes de que la productividad con la reducción de la jornada laboral se ve mejorada, pero todo tiene que ir, me parece, en un equilibrio, en un diálogo de conversación. A mí la pregunta que me genera con este tema es, uno se dice que tiene que elegir las batallas que da, ¿no? Y lo que me pregunto es, con un país que tiene un alto nivel de informalidad todavía, muchos sectores con multiempleo, porque hay mucha gente que gana 25.000 pesos en el país, ¿esta es la batalla para dar? Y no será una batalla que en definitiva aumenta más el multiempleo, porque el que necesita más plata dice, tengo un ratito más, no sé si lo voy a disfrutar para mi vida o tengo que laburar más y voy a tener más trabajo. Esa es como la pregunta que siempre me surge con este tema, Martín, no sé cómo lo ves tú. No, nosotros entendemos que es una batalla a dar, sí, esta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y compartimos lo que se ha dicho en el panel. Hay que estudiarlo caso a caso, si es una hora, media hora, si es en la carga semanal, porque siempre se habla de la diaria, de pasar X a X, hay que ver en la carga semanal, en la carga mensual, cómo se da la rama de actividad, porque a veces estamos
con la cabeza de las 8 horas, pero hay ramas de actividad que tienen otro horario, Sí. otros cambios horarios. Y bueno, hay que irlo verlo caso a caso y es una batalla a dar, porque sí entendemos que el trabajador tiene posibilidad de estar más con su familia, de estudiar esas horas, porque a veces la reducción de la jornada laboral también va atada a la formación. Capaz que se reduce 2 horas, pero de esas 2 horas que se reduce de labor efectiva, 1 hora diaria es de formación. Entonces, todo eso está arriba de la mesa y está para discutirlo y es lo que decíamos, la formación tiene que ser constante, si no, como bien planteaba Richard, son millones de puestos de trabajo que se van a quedar. En Uruguay avanza la tecnología y no crea tantos mismos puestos que, aunque sean más calificados, no son los mismos, siempre Bien. son menos. Entonces va a quedar mucho uruguayo y uruguaya en el camino. Veíamos al principio en el informe al presidente de la Cámara de Industrias diciendo no estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo se ve desde la Cámara de Comercio? Bueno, nosotros en marzo de este año, en el primer almuerzo que realiza en el ciclo de almuerzos ADM, ahí fuimos claros y lo presentamos. Nosotros estamos dispuestos a dialogarlo ya. Es más, dijimos, dejemos de discutir, vamos, de hablar del tema. Vamos a sentarnos y hablar. Nosotros, la Cámara nos va a sentar, lo hemos dicho del principio, estamos dispuestos a sentarnos y dialogar. Uno de los temas que queremos sí incorporar en la discusión es el tema productividad. Pero coincido con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Richard, con lo que está diciendo Martín. Acá hay varios temas, acá tiene que llegar en un momento determinado, al final del día, entre la empresa y los trabajadores de cada empresa, a ver cómo pueden solucionar el tema. El tema de la productividad es un tema muy amplio, es muy difícil. En el 2023 fue, Pablo. A fines del 23. A fines del 23 fuimos invitados por Pablo, estando a cargo del ministerio, fuimos nosotros, el PIT-CNT, Cámara de Industria, Cámara de Comercio y alguna otra cámara más, fuimos y estuvimos incluso en su despacho y estuvimos hablando de estos temas y estuvimos, como se dice en la jerga, peloteando los temas y tratando de llegar a algunos acuerdos para decir por dónde empezamos a caminar con esto. O sea, para nosotros Cámara de Comercio, lo digo ahora y lo dije en el pasado, estamos dispuestos y queremos sentarnos ya a hablar el tema, no lo queremos dilatar más. Muy importante. Sentémonos y vamos a discutirlo. Pero sí, tenemos que ver a productividad o cualquier otro elemento que nos pueda enriquecer la discusión. ¿Podría ser en la próxima ronda de Consejo de Salarios? ¿Puedo agregar algo más? A ver si... Yo felicito a Julio y a su Cámara porque es una señal muy positiva. Creo que también hay que tener resguardos, porque primero la productividad se puede resolver por rama, pero se aplica por lugar de trabajo. Claro, para eso hay que tener un grado de confidencialidad. Cuando el sector empleador planteaba el tema de qué manera se resguarda la información que se va a brindar, creo que en eso hay que tomarlo muy en cuenta. Nosotros hicimos un acuerdo con el sector empleador cuando discutimos de que, acá había un grado de confidencialidad que queda cerrado a cal y canto. Y así fue, ni siquiera entre los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque el empleador muestra el talón de Aquiles para mejorar la productividad. Entonces, acá está la fuente de trabajo de futuro. Uruguay no tiene espalda para mantener una fuente de trabajo. Tenemos que crearla entre todos. Y la productividad es un paso, no es el único. También la capacitación es otro. Y lo otro son las señales del gobierno. El gobierno tiene que dar señales hacia dónde va el Uruguay productivo. Es muy importante para ordenar a esa muchísima gente, jóvenes principalmente, que no saben para dónde arrancar. Entonces, por lo tanto, debemos de apostar a ese diálogo. No importa que las conclusiones sean A, B o Z o que tengamos diferencias, pero hay que apostar porque de ese diálogo aparece la confianza. Y la confianza es muy importante en las relaciones laborales. Es fundamental. Me piden la palabra varios. ¿Por qué, Lestido? ¿Por qué es fundamental? Porque si no hay confianza es imposible poderse sentarse a dialogar. Y coincido 100% contigo, Richard. Acá el tema de la confianza es fundamental. Una vez que vos creás el ambiente y empezás a dialogar, vas generando confianza. Si no hay confianza, es muy difícil que yo pueda abrirme a mostrarte mis libros, que vos me puedas plantear tus temas. Entonces, creo que, y por eso es muy importante, insisto en los mensajes que se dan. ¿Quién genera ese acá ambiente tenemos de que confianza? hablar más de... Juan y Barreto es una dupla, como también fue Pablo con Mario en su momento, de dar señales de cautela en lo que respecta a la negociación y a la discusión. Yo creo que apuesto positivamente a eso. Bárbaro. Sí, yo creo que lo que decía Richard de la reserva que hay que dar, porque claro, acordar indicadores de productividad es abrir los libros y un montón de datos que pueden ser
de alta sensibilidad, sobre todo cuando una empresa está siempre en competencia y tratando de generar avances en su mercado. Entonces, eso es muy importante. Parece que no va a ser a través del Parlamento, pero si fuera a través del Parlamento, ¿cómo ven el tema de los legisladores que tenemos acá? ¿Sol? Sí, yo creo que tiene que ser a través de la negociación colectiva. Bien, no debería de ser a través del Parlamento por esto mismo, por la diferenciación que hay en cada sector de actividad, en cada empresa. Esto que decía un poco Martín, ¿no? De que puede ser en horas semanales, en días de descanso. O sea, eso tendría que, me parece que hacer una ley que sea lineal para todos, yo no iría por ahí. Pedro. Que creo que no, como te decía hoy, que no hay que innovar, ¿no? Claro. Ya están dadas, el ordenamiento jurídico prevé las condiciones para que pueda haber acuerdos y se pueda reducir la jornada cuando es posible. Se viene ahora una nueva ronda de negociaciones y planteaban en la tanda un poco un reclamo que tienen los empresarios de hace tiempo, que se negocie, que haya descuelgues, ¿no? El famoso descuelgue, que no se ponga en un gran promedio a todas las empresas, porque no es lo mismo la realidad de una gran empresa con una pequeña empresa. Y surgió acá un diálogo, incluso acuerdos. Les digo, este es un reclamo del sector empresarial, ¿por qué y qué es lo que plantean? Yo, más que reclamar, yo creo que lo planteamos porque es una necesidad que se está dando. Es lo que está pasando en la calle, es lo que vos salís a recorrer el país, salís a recorrer las empresas y te dicen en muchos lugares, es necesario que nosotros acordemos por empresa, por tamaño de las empresas y por las zonas. Cuando hablo de las zonas, la ubicación de la empresa. No es lo mismo una empresa ubicada en la zona metropolitana que ubicada en el centro del país o en la parte más al norte del país. Se mueven otras cosas, el mundo en donde se desarrolla esa empresa es totalmente distinto. Entonces, a veces, coordinar cosas o acordar cosas acá, hay que ver cómo repercuten allá. Y a veces, generalmente, lo que se acuerda acá repercute negativamente, que es prácticamente impracticable, por el tamaño de la empresa o por la zona donde se está trabajando. Entonces, creemos que es muy importante incorporar en esta nueva ronda ese tipo de elementos, tomarlos en cuenta, es fundamental. No, las normas de negociación colectiva en Uruguay son, la verdad, muy positivas, pero tienen algunos problemas. Y yo creo que hay oportunidad de mejora. Una de ellas es la que plantea Julio, porque en realidad nuestro modelo de negociación colectiva es muy centralizado y ahí se sientan a negociar las empresas más grandes con los sindicatos más fuertes. Y después lo que acuerdan cae obligatoriamente para todos y hay empresas que no están en condiciones de asumir la misma negociación. Entonces, el tamaño de las empresas o su localización tiene sus problemas, pero hay que buscar la manera de amalgamar ese tema, ¿no? Richard, ¿cómo lo ves? Yo reivindico la herramienta tripartita del Consejo Salario, que es fantástica. Va a cumplir, tiene 80 años, yo he recorrido bastante y realmente como acá no hay en ningún lado. Funciona. El tema es que hay que darle un nuevo contenido. A esa herramienta hay que darle contenido. Lo que plantea Julio, en un país donde tenés casi 200 y pico de mil en pequeña y mediana empresa, que da laburo a 750.000 trabajadores, la espalda del empleo privado está sobre las pymes, no está sobre las multinacionales. Están ahí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. No hay negocio sindicato abierto con fábrica cerrada. Entonces, por lo tanto, los mejores interlocutores son los que están metidos en el meollo. Por lo tanto, yo dejaría que en el Consejo de Salarios, las ramas, los distintos grupos que tienen claro cómo es la situación, lo discutan. Tiene que haber desde el gobierno alguna directiva, alguna señal para que estos temas se conversen. Cuando se habla de descuelgue, el descuelgue es otra cosa. Nosotros en la industria de la bebida teníamos empresas chicas y empresas grandes. Bueno, por distintas razones, en la Cámara son las empresas grandes que están allí. Pero la empresa chica hay que tener su particularidad. Entonces, ¿cómo se hace el descuelgue? Se recibía la empresa en la federación, se le escuchaba, traía las paramétricas, tenía un grado de privacidad absoluta y ahí siempre se otorgaron los descuelgues. Lo que dice Julio se refiere a la parte de la zona. También para un trabajador con un laudo nacional le rinde mucho más en frontera que en capital. A ver, pero esas cosas son particulares que la tiene que discutir el grupo. Yo no creo que se tiene que resolver en forma horizontal porque en el promedio los enanos pasan por abajo, ¿no? Claro, pero lo que se ha dado es que no se ha logrado en definitiva, ¿no? Más allá de algunas situaciones puntuales. Pero yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato. No puede haber 240 mesas de negociación. Es un disparate. Martín. Con esto último que decía Richard de las mesas de negociación, bueno, el tripartito se reunió esta semana y plantea, va a haber tanto los grupos como los subgrupos que se han ido abriendo en demasía y hay que concentrar más la discusión.
Después también, no solo en el tamaño de la empresa, lo decíamos en el corte, le estoy robando la palabra de Richard, es la facturación también que tiene una empresa, porque puede haber una empresa que sea muy chica o que esté instalada en el interior del país y su facturación sea más grande que todo el departamento en su conjunto. Entonces hay que tener cuidado y como todos los temas hay que plantearlos viendo también la situación, porque en esto que planteaba Richard, sentémonos a discutir, mostrar los números, es eso, y bueno, realmente no te están dando a muchas veces que se han solicitado descuelgues que cuando van a ver los números, pero estás igual que... Los consejos de salario resuelven salario mínimo por categoría. Sí, claro. Después queda abierto a la negociación por sector o por fábrica. Lo segundo, hay laudos en categoría que tienen 30, 40 años, que no existe más la categoría. Claro. Se está pagando una categoría que no existe más. No por lo tanto, son de las cosas que hay que revisar, ¿no? Juan Castillo dice los otros días que hay que revisar y hay que hacer una evaluación de tareas. Hay que reevaluar las tareas. Seguramente 15 categorías en una industria puede quedar en 4 o 5. En la bebida pasó eso. De 17 quedamos en 5. Bien, nos quedan pocos minutos, pero quiero poner sobre la mesa un tema que también va a generar polémica y arranco con el sector político. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, a quien invitamos, quiero dejar en claro, dijo que el gobierno prepara un decreto para modificar el artículo de la Ley de Urgente Consideración que regula las ocupaciones. ¿Por qué hay que modificarlo? Sol, ¿tú lo compartís? Sí, yo creo que hay que modificar el derecho a huelga, es un derecho constatado, nosotros estuvimos en contra de ese artículo en la Ley de Urgente Consideración y me parece que sí que es necesario. Pedro. No, nosotros primero entendemos que no, lo defendimos en una primera instancia porque consideramos que una cosa es la huelga y otra cosa es la manifestación, sabemos cómo ha funcionado, no ha dado ningún problema, en ningún momento la aplicación de este decreto ha generado ninguna situación de abuso, de exceso. Creemos sí que es importante el derecho del trabajador, pero también es importante el derecho del trabajador no huelguista y del director a poder acceder a la empresa. Entonces, a partir de esa mediación que tiene que haber, que nosotros creemos que está bien que sea el Ministerio de Trabajo, en definitiva, que participa para tratar de encontrar un acuerdo y si no, que sea entonces el Ministerio del Interior el que participe. No vemos que sea un problema, creemos que sí es otro tema que se pone arriba de la mesa cuando los temas que nos tendrían que ocupar son estos que estamos discutiendo antes, que son realmente importantes para la vida de los trabajadores. Bien, Richard. Lo dice alguien que vivió todas esas experiencias. Cuando se llega a la huelga y la ocupación, lo que fracasó fue la negociación. Fracasamos los interlocutores. Por lo tanto, ¿dónde hay que hacer énfasis? ¿En modificar una ley? No, el énfasis es en generar ámbitos de negociación que realmente sean creíbles y que estén nutridos de información. Muchas veces discutimos al balde, ¿verdad? Aquel dice A, yo digo B. Por lo tanto, si traemos a alguien en la productividad, hay que traer técnicos que nos den lineamientos sobre la discusión técnica de la productividad. Si no, va a quedar enfrascada una discusión ideológica. Esto pasa lo mismo. Llegar a esas medidas que están todas en un cajón, hay que meterle muchos candados, cosa de que cueste abrirla. Cuando se llega a eso porque fracasó la negociación. Entonces hay que revisar de qué manera negociamos, qué información faltó. Después se puede llegar a acuerdo o no, ¿verdad? Pero creo que no hay que quitarle sallo a la responsabilidad de los interlocutores. Tengo pocos minutos, les pido que sean breves. El artículo Pablo, sobre ocupación que se votó en la LUC es textual de la OIT. Es exactamente el mismo que establece el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Por eso, a mí lo que me preocupa es que lo que ha dicho Castillo es que él quiere modificar el decreto, no el artículo de la ley, porque si toca el artículo de la ley va a tener problemas con la OIT. Pero el problema es que ese decreto es el que le da al Poder Ejecutivo un marco de actuación. Porque si vos tenés solo el artículo, ¿cómo actuás ante una ocupación? Entonces, ese decreto que nosotros elaboramos en el periodo pasado establece con claridad y funciona. Yo digo, no toques algo que funciona. De hecho, durante los gobiernos del Frente Amplio estaban prohibidas las ocupaciones en las oficinas públicas, pero no en el sector privado, lo cual era absolutamente desigual, asimétrico e injusto. Ahora está todo igual para todos y además hay un código de actuación para el Poder Ejecutivo. No lo toques, si funciona, Castillo, es lo mejor que puede hacer. Martín. A ver, creo que la discusión es parte del derecho de nosotros. Tenemos una acción más, como decía Richard, es la última acción que tomamos,
Se quiso hacer un relato, están los números de que no los hace el PCNT, lo hace una universidad privada en cuanto a ocupacionalidad, que son mínimas, el 0,04 de los planteamientos. Se ha generado un relato por algún error que había en el movimiento sindical de que se vivía ocupando y se estaba. Nosotros, en los periodos del Frente Amplio, cuando estaba la prohibición, COFE y los sindicatos públicos ocupaban, con LUC, en este periodo, bueno, ocupamos el Ministerio de Trabajo. La policía viene, se dialoga, el movimiento sindical tiene interlocutores válidos para hablar tanto con las autoridades como con el Ministerio del Interior. Tuvimos en este periodo algunos hechos de violencia con los trabajadores del puerto, en el Ministerio de Trabajo y también en el propio puerto, pero no es una discusión es un derecho que tenemos y lo utilizamos en el momento cuando no tenemos más opciones y ha fracasado la negociación como lo planteaba ¿Pero Richard. crees que hay que modificar este artículo o no? Yo creo que tenemos que tener la libertad que se tenía de poder hacerlo. Después si es el decreto, la ley o qué es, eso hay que discutirlo. Entendemos que es una señal del gobierno hacia el movimiento sindical y en ese sentido lo vemos con buenos ojos. Lestío, ¿cómo ve este punto? A ver, en primer lugar, nosotros respetamos lo que dice la Constitución de la República. El derecho a huelga lo reconocemos y lo respetamos. El derecho al trabajo lo reconocemos y lo respetamos. Y el derecho a la propiedad privada también. Y creemos que están en el mismo nivel los tres. Distinto es la ocupación, ¿no? Nosotros entendemos que la ocupación, y perdóname Martín, para mí no es un derecho. ¿no? Derecho sí es la huelga. Tú estás desconforme con algo, no querés trabajar, tenés tus motivos y te lo respeto. Ahora, la ocupación es otra cosa. Y lamentablemente, yo coincido 100% con Richard que acá el tema son los interlocutores. Pero a veces se anteponen los hechos. Entonces ya la discusión ya después no tiene validez porque ya llegás con el ambiente caldeado. Entonces, yo creo que la ocupación no es un derecho. Es lo que yo pienso. Entonces, sí te reconozco 100% el derecho a la huelga, pero no el derecho a la ocupación. La ocupación no lo veo consagrado en ningún lado, es decir, yo tengo derecho a ocupar. No, bien. Tú estás ocupando mi propiedad privada, entonces no es un derecho. Entonces creo que tiene que haber mecanismos que frente a esa medida se tienen que tomar para nuevamente equilibrar los niveles. Es eso lo que pienso. Y coincido con Richard que acá las negociaciones, el diálogo y los agentes que negocian son fundamentales en esto. Bien, les agradezco a los 6 por habernos acompañado en la noche de hoy. Llegamos al final, quedaron varios puntos pendientes porque la verdad el trabajo afecta y ocupa buena parte de nuestra vida, así que es un tema largo, pero ojalá se siga este tono de debate, ¿no? Constructivo y sobre todo pensando en el mundo del trabajo que ya tenemos instalado, pero que se viene a futuro. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes.